Hola nuevamente amigos, continuamos con esta visión general de dominio, con esta análisis de dominio. Hemos terminado en el vídeo anterior que se hizo un poquito más largo de lo que esperaba, por eso lo corté ahí para no agotaros, para que tuvieran tiempo de relajarse y empezar con fuerza, ya no a la visión general, sino a la investigación detallada en concreto de esas palabras clave. ¿Cómo voy a ver las palabras claves? Aquellas, dijimos, 4700 que tenía este dominio. Voy dándole clic a este 22.100, que es el tráfico que aportan, o directamente yendo a la opción que dice aquí investigación general orgánica, o abriendo aquí y dando investigación orgánica. Cualquiera de las tres opciones me llevarán exactamente al mismo lugar, es decir, a ver cuáles son en detalle esas 4700 palabras claves, qué datos tienen esas 4700 palabras clave y qué posiciones tienen, ¿ok? Empezamos viendo un poquito todo esto. Vamos a ver si me voy a tener que desplazar un poquillo para aquí para que lo vean en detalle. Vale, me permitirán, me voy un poquito hacia la derecha. Vamos a ver que de nuevo tenemos las diferentes bases de datos por si lo quiero cambiar. Y tenemos, puedo descargarme un PDF, es decir, hacer un archivo, un informe PDF de todos los datos de este dominio por si quisiera guardarlo o si fuera de un cliente para enviarlo. Tengo un pequeño tutorial en vídeo que por ahora está en inglés que me explica algunas cosillas. Por ese motivo estamos haciendo este curso profesional para que lo puedas aprender mucho más allá que simplemente esto. Y tengo la opción también de poder cambiar detalles. Por ejemplo, puedo cambiar el dinero, es decir, la moneda, perdón, me había trabado, que es la que yo quiero utilizar. Puedo utilizar dólares o euros de acuerdo al país donde me muevo. En la mayoría de los países también incluye la moneda local o el dólar, que suele ser la moneda universal. Todo esto lo puedo cambiar también de aquí y al darle clic simplemente se aplicaría ese cambio. Se refresca la interfase y te lo muestra con la moneda que hayas elegido. Nosotros aquí en España elegiremos euros, la gente que esté en otros lugares elegirá su moneda o el dólar, ¿vale? Continuando veremos que hay 4700 palabras clave que aportan 22.100 visitantes a esa página web y que si cualquier persona, esto es simplemente un dato, si cualquier persona diría, vale, yo de repente quiero 22.000 visitas con esas palabras clave, tiene que pagar 22.000. Yo suelo utilizar mucho cuando doy clases en diferentes universidades y les suelo decir a los chicos que es esta sección y este puntito en particular es imprescindible para cuando alguien diga ¿por qué tu trabajo de SEO vale? Porque mi trabajo de SEO está haciendo que tú te ahorres 22.000 euros al mes en publicidad. ¿Por qué? Porque lo tienes gratis. Tienes ese tráfico que te costaría 22.000 euros, lo tienes gratis, ¿vale? Esto es simplemente anecdótico. Veremos palabras clave, que vuelvo a repetir aquello de los pop-up informándote en las primeras 20 posiciones de Google. Recuerde, 2 páginas, 20 posiciones, que me aportan 22.100 visitantes a mi web y que si yo lo quisiera hacer de pago me tendría que estar gastando, de acuerdo a esas palabras claves y las posiciones, me tendría que estar gastando 22.000 euros al mes. Luego veremos un gráfico como aquel pequeñito que teníamos antes en el overview o visión general, pero ya un poco más grande. Este gráfico de nuevo lo puedo fraccionar o filtrar en un mes, en 6 meses, en 2 años o desde que inició la web, que en mi caso, como les había dicho, era desde fines de diciembre del 2012. Lo veremos aquí en 2 años, se aprecia puntualmente cómo ha aumentado en la época de enero de 2015, vuelvo a repetir que es desde que empecé a usar SEMrush y las estrategias que estoy contándole a vosotros aquí en este vídeo, es el gran cambio y ascenso que ha tenido mi blog. Esta parte es la parte de tráfico. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí y hago clic, esta interfase cambiará y me pasará a mostrar las palabras claves que aportan ese tráfico. Vuelvo a repetir, tráfico, es decir, cómo ha ido ascendiendo la cantidad de visitas mensuales que vienen a mi blog procedente de Google desde las palabras claves que tengo posicionadas, este gráfico. Y palabras clave, ¿cuáles son esas palabras clave? Si ustedes lo verán, van a notar que tienen un azul oscuro, uno más claro, un celeste y un amarillo.
Si yo me pongo sobre cualquiera de ellos, van a ver que te dice top 3, que son esas amarillas, del 4 al 10, que es ese celeste claro, y el celeste oscuro o azul, estamos hablando del 11 al 20. Pero no solo eso, ya sea en tráfico o en palabras clave, cualquiera de los puntos que aprecian aquí son puntos de historial, que también lo podíamos acceder desde aquí en el panel general. Ese punto de historial significa que yo al hacerle clic a ese punto me trasladaré hacia el pasado para ver cómo estaba la página web en esa época. Por ejemplo, si vemos mi web, veremos que había cogido un impulso muy grande, luego tuve una pequeña caída y luego ha vuelto a crecer. Entonces aquí podríamos analizar dándole clic y ver cuáles eran las 6.077 palabras claves que yo tenía ese marzo del 2016. Luego puedo ver cuáles eran las que perdí, que si se dan cuenta, en un mes perdí casi 2.000 palabras claves. Pero luego podrán ver cuánto es lo que hemos conseguido volver a recuperar con las estrategias que estoy haciendo en mi blog, ¿vale? Podré analizarlo. Y no solo eso, podría ver si es que esta caída es penalización, por ejemplo, eso se aprecia mejor en el tráfico, pero si ustedes están viendo van a ver que una caída de 2.000 palabras claves, que fue en el mes de mayo, no supuso más que una pérdida de unos 3.000 visitas orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que se perdieron palabras clave, muchísimas palabras clave, porque 2.000 son muchísimas, el tráfico casi no se resintió. Eso significa que quizá haya sido porque se perdieron muchas palabras claves poco relevantes y se ganaron posiciones en palabras claves más relevantes. Por ende, eso es un dato muy puntual de que esa bajada puede haber sido afectada por algún cambio de algoritmo, pero no es una penalización. Porque para que sea una penalización también debería haber sufrido una pérdida de tráfico que no ha sido tan grande. Y a su vez también hemos visto que, y se los cuento yo, no he hecho grandes cambios y he conseguido volver a retomar. Por ende, todos estos datos me dan explicaciones. A su vez también se acuerdan que en Visión General les había comentado el de notas. Vemos que no hay ninguna salida ni ninguna nota especial en la zona de algoritmos, si yo le doy clic, que me diga que para esa fecha pasó algo en especial, mayo. Podría haberme afectado un poquito, que eso podría ser, el moving friendly, pero todas estas cosas las voy a poder analizar en detalle. Pero lo importante que tenemos aquí es que lo podemos ver. Entonces, recuerden, puedo fraccionar en el tiempo, puedo ver el tráfico y puedo ver las palabras claves. Siguiendo con esto, veremos aquí otra función nueva que tiene un par de meses en la herramienta. Esta función nueva, si abrimos, te explicará más o menos qué es esto del widget, pero en líneas generales te lo resumo que es qué palabras clave, es decir, qué porcentaje de las 4.700 palabras claves que tengo activan cosas en la share. La share sería la lista de Google. Por ejemplo, ¿cuántas palabras claves activan una caja de Google Imágenes? ¿Cuántas palabras claves activan una caja de noticias? ¿Cuántas palabras clave activan cajas de geolocalización, aquellas cajitas con el mapa? Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Todos esos datos me dirían, por ejemplo, que el 26% de mis palabras claves activan imágenes. Por ende, si se activa la opción de imágenes, si yo estoy en una quinta posición, estaré un poco más abajo porque arriba también habrá una caja de imágenes dentro de la share. ¿Ok? Todo esto lo tengo en esos datos. Si sigo bajando, aquí empieza realmente la parte más importante. Veremos, vamos a ampliar un poquito más la imagen para que lo vean mejor. Y me voy a deslizar hacia el costado. Aquí estamos. Veremos ya realmente cuáles son esas palabras claves. Entonces empezamos a ver. Explico primero el informe que estamos viendo aquí en detalle para que luego lo veamos más puntualmente. Veremos cada una de esas palabras claves y veremos que cada una de esas palabras claves tiene una posición, un volumen, un keyword difficulty en orgánico, un CPC, una URL que es la que tiene posicionada esa palabra clave, que puede ser una landing page, puede ser la misma home. No se olviden que la misma home no deja de ser una página. Tú tienes el dominio y tienes la URL.
de la home, que no deja ser la página, ¿vale? Entonces, tengo aquí el botón, como les expliqué antes, que ahora se los mostraré en detalle, que puedo darle clic y me abriría la página o el artículo, en este caso de mi blog, en donde está posicionada la palabra clave redes sociales, para que yo pueda verlo, pueda analizar cómo ha sido ese artículo, cómo lo ha creado, ¿vale? Y puedo darle clic a la URL para dejar de hacer un análisis global de dominio y pasar a analizar solo esa URL. De esa manera puedo ver qué otra palabra clave, además de la que tengo aquí de redes sociales, tiene también anexada esa URL. Tráfico y los diferentes puntos que los voy a explicar ahora mismo. Luego puedo exportarme estas 4710 palabras clave o puedo incluir filtros. Aquí puedo buscar una palabra clave en concreto o puedo buscar todas las palabras claves. Por ejemplo, quiero todas las palabras claves que tengan la palabra Google y de repente me aparecerían. Todas las palabras claves que tengan la palabra Facebook me aparecerían, ¿vale? O puedo filtrar, incluir o excluir palabras clave, tipo de palabras clave, dominios, número. Número se refiere a posiciones. Por ejemplo, quiero que solo me muestre las que están entre la quinta y la 10ª posición. Que me muestre las que están en la primera y la 10ª para ver solo primera página. Quiero ver segunda página, de lo que están desde la 11 hasta la 10. Puedo poner cuanta cantidad de filtros quiera. Los filtros que voy poniendo, cada uno se filtra sobre otro. Por ejemplo, muéstrame todas las posiciones que tengas por encima de la 10. Luego le meto otro filtro que diga, y ahora todas las que están por debajo de la 20. Por ende, solo me mostrará entre 10 y 20. Un filtro se aplica sobre el otro, no cada filtro se aplica solo, ¿vale? Esto es una correlatividad. Y todos esos filtros los voy dando de aquí. Añadir, añadir, la cantidad de filtros que yo quiera. Y luego los puedo ir quitando desde las cruces, ¿ok? Todos estos filtros los puedo aplicar según las necesidades que yo tenga, ¿vale? Puedo poner, aquí lo tienes, que contenga, que no contenga, ¿vale? Que empiecen, por ejemplo, el mismo SEMrush que tiene subdominio. Entonces yo podría decir que dentro de SEMrush, porque si yo traqueo un subdominio se va a quedar solo con el dominio principal, me diga cuántas URLs que empiezan con es.semrush.com tienen palabra clave. Por ende, no me va a mostrar el total, sino me va a mostrar esas palabras claves. Ya lo veremos más claro en algún ejemplo más adelante. Siguiendo con esta explicación, veremos ahora en detalle los datos que nos aporta esto. Los datos son los siguientes. Palabra clave, redes sociales. Si yo doy clic, ¿se acuerdan que les dije que todo lo que era azul subrayado daba opción a hacer clic para hacer otro análisis? Si yo a esta palabra clave le doy clic, voy a poder ir y analizar la palabra clave en cuestión, ¿vale? Pero esto ya será para el vídeo siguiente, para no cansaros con este. Vuelvo de nuevo para atrás al lugar en donde estaba. Otra vez me voy a la palabra clave redes sociales y me acerco al lugar de posición. ¿Qué significa? ¿Cuál es la posición que tengo en Google? Vamos a ver que para redes sociales a día de hoy estoy en la segunda posición. Quiere decir que estoy segundo en la primera página de Google. Otra cosa, lo vuelvo a ver azul. ¿Qué significa esto? Que también es cliqueable, nada más que no se va a ir a otra página, sino que te lo va a mostrar ahí mismo. Le das clic a la posición y lo que va a hacer es abrirte debajo una cajita en la que te va a ir mostrando la evolución en el tiempo de esta palabra clave. Veremos que redes sociales la tengo desde julio, dentro de, ojo, recuerden, aquí solo estoy viendo primera y segunda página, por lo menos por ahora, en un futuro veremos 10. Pero por ahora estamos viendo primera y segunda página, la tengo en segunda página desde julio, que entró en posición número 6 y llegó hasta la posición número 4 para en la actualidad estar en la posición número 2. Me dice cuál es la URL que la tiene con el clic para poder verla, ¿vale? Vuelvo a dar clic al número y se me cierra. Esta era la posición. Volumen. Volumen significa la cantidad de personas al mes promedio que te puede aportar esta palabra clave. Aquí pueden encontrar una pequeña variación entre lo que te ofrece Sistrix, lo que te ofrece SEMrush, lo que te ofrece Chovy o cualquier otra de las herramientas de estas, porque
ténganlo bien claro, Google no te da ningún tipo de información sobre estas palabras claves. Entonces, cada una de estas herramientas tiene sus propios algoritmos para calcularlas. Son bastante similares entre todas. No te asustes si ves algunas variaciones, porque estas variaciones son tan ínfimas que no son relevantes, ¿vale? Pero en este caso nos quedemos con eso, con que 22,200, es decir, 22.200 personas van a la página web desde esa palabra clave. Aquí otra salvedad. No significa que por tener en segunda posición van a venir 22.000 a mi web. No, esto va a después depender del CTR, va a depender de la cantidad. Esto es una información global, ¿ok? Es decir, que estas 22.000 visitas se reparten entre todas las posiciones. Obviamente, cuanto más arriba estoy, más porcentaje voy a tener o más posibilidades voy a tener de llevarme un mayor número de esas 22.000. ¿Se entiende? Vale, siguiendo con esto, vamos a ver este trayecto nos lleva a la dificultad. La dificultad de la keyword significa qué tan difícil puede ser posicionar esa palabra clave. Este keyword difficulty se calcula, entre otras tantas cosas, por medio de un algoritmo que mira el volumen de búsqueda de una palabra clave, la potencia o el puntaje de SEMrush, el SEMrush Rank que vimos antes en la opción general, que tengan las webs o los dominios que tienen, o las URLs que ya tienen posicionada esa palabra clave en Google, la cantidad de URLs que están posicionando esa palabra clave, ¿vale? Y el tiempo de permanencia, quiere decir cuánto tiempo hace que están esas páginas en primeras posiciones y no caen de allí. Por ende, para resumir, lo difícil que nos puede llegar a ser posicionarlo o no. Este puntaje va desde el 1 al 100. Cuanto más alto es, o sea, más cerca del 100, más difícil va a ser posicionarnos, ¿vale? Traten de entenderlo, que si tu página web es nueva, no quiere decir que no puedas atacar una palabra clave como redes sociales, sino que te va a ser muy, pero muy difícil llegar a ella, ¿ok? Seguimos por CPC. CPC es la cantidad de dinero que vale el clic, la cantidad promedio de dinero que vale el clic, la URL que lo posiciona, de nuevo el botoncito que la abre, el tráfico. Ese 13% significa que la palabra redes sociales aporta un 13% del tráfico de aquellos 22.100. Este dato no solo me sirve para que yo me dé cuenta qué tan importante es esa URL, o mejor dicho, esa palabra clave, sino me sirve también para que yo me dé cuenta qué tan diversificada o qué tan amplia es mi estrategia de palabras clave. Piénsenlo de esta manera. Hay un dicho que dice: no pongas todos los huevos en la misma cesta. Si de repente una palabra clave equivaldría al 30, 40 o ni hablar al 50% de mi tráfico, perder posiciones en esa palabra clave puede ser la ruina de mi proyecto o de mi negocio. Por ende, no tengo que centrarme solo en una, sino en una variedad. Aquí voy a tener esos datos. Si los estoy viendo en mi web y si los estoy viendo en mi competidor, también me voy a dar cuenta de ello. Que si yo le quito una palabra clave que tiene el 50% de su tráfico, puede hacer que mi competidor pierda parte de su negocio porque me lo voy a estar ganando yo. Ojo, acá todo esto es legal, no estamos haciendo trampa, ¿verdad? Tienen que entender eso. Segundo, coste promedio. Este es el coste promedio que tiene en AdWords esa palabra clave, ¿vale? Luego seguimos con la competencia. Esta competencia ya estamos hablando de competencia de AdWords. Esta ya no va del 1 al 100 como era el keyword difficulty, sino que va del 0,01 o 00 como vemos aquí debajo al 1. Esto significa que no hay mucha gente invirtiendo en AdWords por esa palabra clave o que hay mucha. Un 0,23 es un índice interesante. Un 0,5 ya sería un término medio hacia muy potente. Luego aquí tenemos resultados. ¿Qué significa resultados? ¿Vieron cuando ustedes ponen en Google, por ejemplo, la palabra redes sociales y debajo les dice hay X cantidad de resultados probables para esta búsqueda? Quiere decir que hay X cantidad de páginas web que lo está haciendo, 134 millones. Exactamente es eso. Luego veremos aquí que tenemos la opción de tendencias. Esta tendencia, que se ve un poco muy resumida, significa cómo ha ido oscilando las búsquedas de las palabras clave de acuerdo al año.
Si vemos tendencias, que lo explicaré más en detalle cuando estemos viendo el análisis de palabras clave, no todas las palabras clave se buscan igual de acuerdo al mes del año en el que estemos. Por último, vamos a ver las últimas dos opciones, que son la share. Este cuadradillo, si yo le hago clic, lo que va a hacer es abrirme una pantalla o una página secundaria externa en la cual me va a mostrar, ojo, esto no es Google, es una captura de pantalla interactiva del día y la hora en la que el robot de SEMrush traqueó esa palabra clave y la encontró. ¿Por qué digo interactiva? Porque puedo darle clic a cualquiera de las búsquedas que estoy viendo aquí. ¿Ven? Si ven aquí arriba van a ver que es SEMrush. No estamos dentro de Google. Es una captura de pantalla interactiva. Me va a decir cuál es el dominio que tiene esta palabra clave. Me va a decir cuál es la palabra clave redes sociales. Y me va a decir la fecha, el día 7 de septiembre. Es decir, ayer. Para el momento en el que estaba grabando este vídeo. ¿Vale? Y me va a mostrar quién está en primera posición. ¿Se acuerdan que les dije que algunas palabras claves activaban Google Imágenes? Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de una palabra clave que activa Google Imágenes, ¿vale? Entonces, la primera posición realmente no es tal. Es una primera posición mentirosa. ¿Por qué? Porque se activan dos cosas. Se activa un Google Imágenes y un Google Información. Es decir, una definición de qué es redes sociales. Por ende, el que está en primera posición realmente está en tercera. Todos estos datos los puedo encontrar aquí. Y veremos que mi web está en la segunda posición orgánica. Me va a decir qué título está utilizando mi competencia. Voy a poder ver el snippet. Recuerden que esto se llama snippet, ¿vale? Esta cajita de búsqueda. Voy a poder ver todos esos datos sin tener que estar haciendo búsquedas en incógnito ni nada de ello, porque me lo muestra todo aquí Google. De esa manera voy a poder ver qué otras páginas web están queriendo posicionarse igual que yo. Voy a ver que también activo en la sección de noticias esta palabra clave. Quiere decir que es una palabra clave bastante complicada, y si no estás muy arriba te puedes quedar con poco porcentaje de tráfico. Y qué otras URLs tienen la posición, ¿vale? Todo eso lo puedo ver desde ahí. A mí es una opción que me encanta, esta de la share. Recuerden, solo con darle clic te abre una pantalla secundaria. Y para finalizar, tenemos la opción de ver qué día pasó SEMrush traqueando la red. Aquí me dice que fue hace 23 horas desde el momento en que estoy haciendo este vídeo. Por eso voy a poder ver cuán antigua o nueva es. Por ejemplo, aquí me dice 23, hace 2 horas, hace 7 horas, hace un día, hace 4 horas, ¿ve? El 26 de agosto, porque algunas palabras claves, de acuerdo a la importancia que tiene, se activan se actualizan una vez al mes, una vez a la semana, 2 veces al mes, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, de acuerdo a la importancia que van cogiendo en la relevancia las palabras claves. Todo eso lo voy a poder ver aquí. Para finalizar, me gustaría aclarar 2 cosas. La primera, recuerden que todo este informe se puede descargar dándole clic a exportar. Me descargo todas las palabras claves y que pueden meter filtros. Y la segunda cosa que me gustaría destacar es que todo esto que acaban de ver se puede filtrar. ¿A qué me refiero? ¿Ven en la barra de aquí arriba esas flechitas para arriba y para abajo? Eso significa que cada una de estas columnas se puede aplicar como filtro. En este momento tenemos en azul tráfico porque por defecto viene filtrado por tráfico. Y viene filtrado por defecto, como la flechita apunta hacia abajo, de mayor a menor. Pero yo podría volverle a dar clic y automáticamente se me actualizaría la interfase y ya me buscaría no de mayor a menor, sino también en tráfico, pero de menor a mayor. Exactamente podría hacer lo mismo. Quiero saber cuáles son las de mayor volumen de búsqueda. Doy clic en volumen de búsqueda. Recuerden que eso se puede hacer solo con las columnas que tengan las flechitas de arriba a abajo. Ya se me puso azul porque el filtro se está aplicando con esto. Y ese filtro me dice que de mayor a menor me lo muestra que 40.500 Webmaster Tool es la palabra clave de mayor volumen de búsqueda. Lo mismo puedo hacer con posiciones, con keyword o con lo que quiera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y en el próximo analizaremos una palabra clave orgánica. Muchísimas gracias y seguimos en el próximo.